Hola, que el Señor le bendiga muy ricamente en esta preciosa oportunidad. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios y seguir con nuestro lindo estudio del libro de Romanos. Así que prepárese, yo sé que Dios está hablándole a su corazón, el Espíritu Santo está aquí y tal vez has tenido un día muy ajetreado, tal vez has tenido un día muy lleno de situaciones, así que vamos a reposar un momentito en Dios. Usted va a buscar su Biblia, su cuadernito, ¿verdad? Va a apagar su celular para disfrutar de este tiempo. Este tiempo es para usted, para que el Espíritu de Dios a usted y a mí nos llene. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué le parece si empezamos orando? Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos venir ante tu presencia y sabemos que tú nos vas a hablar y nos vas a ministrar. Tomamos control total y absoluto de toda situación, toda circunstancia y llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y ahora mismo declaramos que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hay una revolución completa para ser cada día mejor. Y el que lo cree me dice, amén. Levante su Biblia juntamente conmigo y repita después de mí. Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Amén. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Romanos, sí, libro de Romanos, capítulo 13, qué bien. Mientras que usted llega al capítulo 13, tengo una noticia que darle de hoy en 8 para que desde ya se esté preparando. Vamos a estar ministrando la cena del Señor, usted ahí en su casa, nosotros de este lado, y juntos vamos a adorar a Dios. Sí, es el próximo miércoles 16. Ese miércoles 16 vamos a ver el capítulo 14. Y nos quedan 2 miércoles en el mes de junio. ¿Y sabe qué? Nos quedan 2 capítulos de hoy en 8, solamente para abarcar todo el libro de Romanos. Entonces estamos a punto de terminar. Cuando llegamos al capítulo 13, que es el que nos corresponde hoy ver, nosotros tenemos que ser sinceros. Este capítulo cuesta, hermano, cuesta. A nadie le es así como, ¡ay, sí, qué bendición! El capítulo 13 del libro de Romanos. Usted no va a escuchar eso, pero sí vas a escuchar eso de Primera de Corintios capítulo 13. ¡Ay, sí, el poema del amor! ¿Por qué será? Bueno, porque tal vez el capítulo 13 del libro de Romanos inicia con una palabra que le da el giro completo y es el tema principal de todo el capítulo 13. Leo para usted. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No me diga, pastor, que va a hablar de someterse. Sí, es una de las cosas que más al ser humano le ha costado. Le cuesta mucho. ¿Qué cosa? La obediencia, someterse a la autoridad. Pero yo quiero contarle algo, un testimonio personal. Vieras que a mí no me cuesta someterme a la autoridad cuando yo soy el que mando. Cuando todos me tienen que obedecer. Sí, ¿verdad? Que es sarcástico. Yo sé que a usted también le pasa. Uy, hermano. Pero cuando somos nosotros los que, eso hay que venir a la palabra de Dios. Porque por nuestra naturaleza caída, no es algo así, ¡ay, sí, qué lindo! Aquí estoy dispuesto a obedecer a papá y a mamá, dijo el niño, ¿verdad? ¡Ay, sí, aquí estoy dispuesto a someterme a la autoridad establecida en este gobierno! ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Pero no nos cuesta nada cuando nosotros somos los que mandamos. Por supuesto que no. Pero ya usted sabe, no siempre estamos mandando. Siempre hay alguien al que tenemos que someternos. Este capítulo deja claro algunos conceptos muy importantes, como por ejemplo,
nosotros necesitamos saber qué es y cuál es nuestra actitud en nuestro interior, en nuestro corazón, cuando nos sometemos a la autoridad. Por cierto, autoridad que estableció Dios. Ah, sí, autoridad que estableció Dios. ¿Será posible? Sí, señora, sí, señor. Yo quisiera decirle que el capítulo 12 termina con una frase muy linda que diga: no seas vencido de lo malo, sino ustedes que ahora son cristianos van a estar rodeados de cosas buenas, pero no. Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, sino que vence con tu bien el mal que te rodea. Es Dios el que estableció esto, es el Señor. La segunda cosa que vamos a aprender en este precioso libro del capítulo 13 es que la sumisión es un mandato, no una sugerencia. Bueno, chiquillos, si ustedes quieren, obedézcanle a su papá y a su mamá. A ver, costarricenses, si es usted costarricense, si ustedes quieren, sométanse a las autoridades. Y si no, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Esto no es una sugerencia. El texto bíblico no abre un espacio como para que uno diga, ¡ey! No, dice, no es una sugerencia, es un mandato. La sumisión abre todos los niveles de autoridad y está en todos los niveles de autoridad. Usted se lo va a encontrar en su casa, con sus hijos, el esposo para con Dios, la esposa para con el esposo, los hijos para con los papis, ¿sí? Enseñarle a que sí, si papi no está, si mami no está, entonces ¿quién está al mando? Siempre estamos manejándonos bajo estos lineamientos, ¿sí? Nos topamos a todo nivel el sometimiento. Ahí hay un alto, ahí hay una señal de alto. No significa ceda, significa alto. Tenemos que parar. Siempre estamos viendo y sometidos a muchos conceptos de sometimiento. La sumisión está centrada en la superioridad. Sí, pero no, yo no me puedo someter a él porque él sabe menos que yo. Él viene recién llegando y yo tengo 60 años de trabajar en esta empresa. A mí es el que me tienen que obedecer. Disculpe, pero aquí hay un gerente y hay un jefe de departamento. Ay, sí, pero ellos no saben lo que yo sé. Yo sé más que ellos. Ellos se tienen que someter a mí. Disculpe, no trabaja así. No trabaja así. La sumisión no está centrada en que la superioridad de los demás, sino en el propósito. ¿Y qué crees? Si es Dios el que está ahí trabajando. ¿En dónde? En que te hayan puesto un patrón, un jefe, que tal vez usted y yo lo que tengamos que hacer es menguar. No te sabe un poquito que el tema de la sumisión cumple un propósito en Dios para tocar nuestro ego, para machacar el término humildad. Uy, humildad, no hable de eso tampoco. Hay cosas que yo sé que la gente no le gusta que uno predique, pero ¿qué hacemos si está ahí? ¿Qué hacemos si es el apóstol Pablo que se lo dice a la iglesia de los que están en Roma? ¿Por qué será? En el centro de la actividad política del momento en que se escribe la historia del Nuevo Testamento, Roma, ahí. ¿Qué es ese sentimiento de desobediencia que está percibiendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Y entonces aparece en escena el capítulo 13. Quinto, la sumisión es el testimonio público de mi cristianismo. ¿Cómo dijo? Que la sumisión es el testimonio público de mi cristianismo. ¿O se le olvidó que Cristo es nuestro ejemplo? Cristo es nuestro ejemplo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Sabemos que el que no se somete, el que no se sujeta, se rebela. Se revela. El que no vive en sumisión, vive en rebelión. No hay estados intermedios.
¿Qué le parece si volvemos a empezar? ¿Sí? Capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona. ¿Quién? Toda persona. ¿Quién? Toda persona. No es que me pego, es que es posible que tal vez no, pero yo no. Yo soy el pastor. No, yo no. Yo soy el jefe de la familia. Yo soy el que mando. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ay, 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 eso golpea muchísimo. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Un momentico. Ir en contra de lo establecido por Dios, ¿será obediencia? Por supuesto que no, pastor. Ah, bueno, gracias. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces ya no es el diablo, ya no es Dios, sino que es que mi rebelión, mi rebeldía. El apóstol discierne en cada uno de nosotros, porque en él también hay rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. ¿Se acuerda? Filipenses capítulo 2. Sí, se silenció. No consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se presentó con nosotros y murió, y su muerte de cruz. Sí, es cierto. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén, pastor. Usted también puede decir amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Sí, es verdad. Aunque todavía estamos aquí en la tierra. Le decía yo en relación a Jesús, que usted y yo encontramos al mismo autor de Romanos, que es Pablo, es el mismo autor de Filipenses. Y él escribe claramente la sumisión, ¿sí? El sometimiento de Jesús. Jesús es nuestro rey. Amén, pastor, gloria a Dios. Vivió 33 años sujeto a autoridades. ¿Se le olvidó que estaba bajo el gobierno de Poncio Pilato? ¿No fue ante Poncio Pilato que fue y aquel ¿sí? ¿Y qué se diga del apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo tuvo unos gobernantes divinos. No, para nada. Con el que más se acerca el escrito de Romanos capítulo 13, ¿sabe quién es? Nerón. ¿Qué le parece? Nerón. Y eso no es una dulce paloma. Eso se lo dice la historia. Tal vez usted considera, uy, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! A mí no me hablen de eso, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos. Sí, es cierto, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos aquí en la tierra. Sometió Jesús a la iglesia a un proceso para que usted y yo saliéramos obedientes, y Él utilizará los recursos que sean, los medios que sean, para que usted y yo aprendamos. El sometimiento a las autoridades establecidas. ¿Se acuerda cuando lo tentaron a Jesús? ¿Sí? Jesús, ¿qué hacemos? ¿Le obedecemos a César o no le obedecemos? Estoy citando allá a Mateo capítulo 22, que usted bien recuerda. La respuesta maravillosa del Hijo de Dios. No, vea, vamos a hacer una cosa. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nunca dijo, no, aquí caudillos, hagamos una revuelta, no paguen impuestos, no hagan los altos, chiquillos, no le obedezcan a sus papás. Vámonos, estudiantes, a la huelga. No, mi hermano, no. No es un agitador de masas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el hombre más obediente que haya pisado esta tierra, y es tu rey y el mío. En ocasiones le digo, Señor, estamos tan lejos. Bueno, yo no voy a dejemos de hacerlo plural.
Estoy tan lejos, Señor. Ten misericordia. Nuestra naturaleza caída rechaza la autoridad. Exigimos mandar y no ser mandados. Nuestra voluntad se opone y toca nuestras fibras más profundas. Y lo primero que usted, cuando se enfrenta a la palabra someterse o autoridad, es: no, yo soy el dueño, amo y señor de mi vida. ¿Sí? Lo que sigue no lo digo, pero usted bien lo conoce. Sí, yo soy el dueño, amo y señor de mi vida. Y lo que sigue no lo voy a decir, pero usted bien lo conozco. Y a mí y a usted nos cuesta. El no someterse a la autoridad lo que hace es rechazar a Dios, a lo establecido por Dios. Pero entonces, ¿cuándo? Pregúntele a David. ¿No es cierto que el profeta visita y agarra a Davidcito y le dice: venga acá, papito? Se lo voy a decir como Francisquito lo entiende, ¿sí? Francisco 1:1. Isaías, estos son todos los hijos que tenés. No, tengo uno chiquitillo, está cuidando las ovejas, mándemelo a traer. Yo no me voy de aquí hasta ungir al hombre de Dios, al rey de Israel, que Dios a mí me dijo. Vayan, corran, llamen a su hermanillo. Y viene Davidcito, muchachito joven, lo agarra, lo pone al frente del profeta, lo unge por rey de Israel. No, un momento, paren, esto está mal. Don Samuel, usted está equivocado. ¿No ve que nosotros tenemos rey? Se llama Saúl. ¿Sí? Dios había establecido, ¿sí?, un rey. ¿Cuál? David. Pero en el trono, ¿quién estaba? Saúl. ¿Usted cree que eso es sencillo? ¿Ah? ¿Usted cree que eso es fácil? David fue el ejemplo vivo del sometimiento que usted y yo tenemos que dar a las autoridades. Saúl era la autoridad, puesto que él era el rey, y no iba a usurpar, escuche bien esa palabra, no iba a usurpar David el trono mientras que Saúl viviera. Él se establece su reino cuando ¿qué? Cuando Saúl muere. Cuando Saúl muere. Delicado, ¿verdad? Difícil. Yo sé que sí. Piensa en el orden. Piensa en esta palabra del versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y entonces, pastor, ¿qué pasa con... Y si el gobierno nos lleva a pecar? Tranquilo, porque aquí dijimos sometimiento, no pecar. La primera división de este mensaje es justamente esta. Aquí no dice vamos a pecar. Aquí dice vamos a obedecer, vamos a someternos. Y esto tiene que quedar bien claro. Porque la autoridad que a usted y a mí nos envíen a pecar, ojo ahí, existe palabra de Dios establecida. Hechos capítulo 4, y estoy seguro que lo vas a apuntar. Hechos capítulo 4, déjeme porque esta Biblia se me están pegando las hojitas. Hechos capítulo 4, versículo 19. No es que estoy fachanteando y estoy estrenando Biblia, pero sí lo estoy haciendo. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La respuesta es por supuesto que no. Capítulo 5, versículo 29 también. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero estos no eran mercenarios. Esta excepción del gobierno establecido se da cuando me envían a pecar. Hechos capítulo 4, verso 19. Y Hechos capítulo 5, versículo 29. Pero no podemos tomar estos textos bíblicos para decir que el mensaje de Romanos capítulo 13 tenemos que cambiarlo. No se puede. Porque aquí en el capítulo 13
Es para nuestra edificación diaria. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y qué sabes tú si lo que Dios está probando es tu corazón humilde al ponerte de jefe a la persona que menos sabe? Y eso ha pasado montones de veces y usted sabe que es verdad. Que usted como trabajador, que usted como empresaria, que usted como el que está ahí, sabe más que su jefe. Pero ¿qué es lo que está pasando, Señor? Le dije que hay un propósito divino detrás de todo esto llamado sometimiento. El versículo 3 y el versículo 4 nos abre la puerta al segundo punto de esta predicación. ¿Quién dijo miedo? O podríamos decir, ¿cuál es el miedo? Dice la Biblia en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quienes pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? Los magistrados. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. A ver si nos entendemos. Obedecer trae bendición. La rebelión no. Y el apóstol le habla a la iglesia de Roma y en el capítulo 13 les dice, ustedes no tienen que tener temor, porque ustedes están, ¿qué cosa? Haciendo lo bueno. No le tengan miedo a los magistrados. Vea, en serio, yo paso por, y usted también lo puede hacer, haga este ejercicio, pase por la Suprema Corte. ¿Acaso hay un brazo que la empuja y la mete ahí en la cárcel? ¿Por qué? No, pero yo hago lo bueno. Yo no tengo por qué ir a los tribunales. Los magistrados están ¿para qué? Dice la Biblia, para castigar al que hace lo malo. Haz el bien y no tendrás preocupaciones. Haz el bien y no tendrás preocupaciones. ¿Cómo cuesta en estos días obedecer? ¿A quién se le ocurrió esa ley? No, yo no la aguanto. No, yo no la respeto. Mire, esto no es sencillo ni para usted que me está escuchando y menos para mí que se lo estoy predicando. Pero el Espíritu de Dios mete Romanos capítulo 13 con un propósito. A los magistrados, mucho gusto, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nunca me imaginé estar al frente de los magistrados. En una oportunidad su servidor estuvo, pero no porque hice algo malo, sino que me honraron dando un funeral. Y en este funeral, Dios, ¿verdad?, nos bendijo estando al frente de esos magistrados. Son personas de carne y hueso, pero ellos están para castigar al malo y velar por el que hace lo bueno. Los cristianos somos las personas entonces a los que en la sociedad de los que menos nos tenemos que preocupar por eso. ¿Por qué? Porque somos obedientes. ¿Aló? Repita eso. Ok, repito. Los cristianos somos los que menos tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque somos gente obediente, porque Jesús es nuestro Rey y Él es nuestro ejemplo de obediencia. No importa que no diga amén, puede empezar diciendo ay y se arrepiente y después dice amén. Escuchen bien, señores magistrados, o cualquier persona que está bajo autoridad y en autoridad. Escuchen bien, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que le sirven a Dios. ¿Para qué? Para mantener el orden. ¿Se acuerda? A Dios le gusta el orden. Le gusta el orden. Y lo hace a través de ¿qué? De esta palabra que nos ha costado tanto superar. Obediencia, sumisión, sujeción. A Dios, punto número 3, a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda? Estoy casi citando el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dijo,
Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿y qué es lo de Dios? Versículos 5 y 7, vamos a ver. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7. Pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hoy, hermano, de este lado del charco, hoy sí, a los occidentales esto nos cuesta. Estos versículos, a los orientales no. Los orientales honran las canas, velan por los ancianos. Empecemos para atrás, de atrás hacia adelante. Honra, ¿qué es honra? Hablar bien. ¿Hablar bien de quién? De ese señor que fue su papá, o de esa memoria que fue su mamá, o de ese señor que hoy es su abuelito. Hable bien de la autoridad superior. Honra es hablar bien. Es que el cristiano genuino y verdadero honra, pero dice honra al que merece honra. Es decir, hable bien. Si no tienes nada bueno que decir, no critique, no maldiga, no hable mal, ore por él. ¿No le gusta su presidente? Ore por él. A mí tampoco, por eso oro. ¿No le gusta su jefe inmediato? Ore por él, pero no lo critique. Que no sea el cristiano en que en medio de una charla de café, que no sea el cristiano que en medio del recreo de la universidad se come en vivo a ese profesor. Ese señor es autoridad. Honre. ¿No tiene nada bueno que decir? Entonces no diga nada. Verso 6, impuestos. ¿Cómo? ¿Más impuestos? Lo que está establecido. Usted lo puso presidente, a él y a todo su gabinete. Sí, señores, es la verdad. Hay que pagar los impuestos. No, es que mejor hagámoslo aquí por debajo. La Biblia dice que eso no se hace. Orden, honra. No por miedo, ojo lo que dice el versículo 5, no por miedo, sino por hacer ¿qué cosa? Lo correcto. ¿Usted creyó que era barato? No. ¿Por qué cree que Jesús ora por sus discípulos, por usted y por mí también? En San Juan capítulo 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Pero generalmente percibimos que son de los ataques del enemigo. Sí, por supuesto, también. Pero también ¿de qué cosa? De las tentaciones a hacer lo incorrecto. Hacer lo incorrecto. No lo podemos hacer. A partir del versículo 8, porque estamos estudiando el capítulo 13, a partir del versículo 8, el giro que da el apóstol es sobresaliente. Es un llamado divino. Así lo puse. Lo dividí como un llamado divino. Dios a usted y a mí nos está llamando. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Qué tiene que ver con amor? Eso. Que usted y yo ha sido derramado el amor sobre nosotros. Pague lo que debe. No solamente va a estar delante de esa persona como una persona honorable, sino que es una persona que usted ama. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Le dije que es un llamado de parte de Dios. ¿A qué? A que nos amemos. ¿Sí? A que nos amemos.
a que nos amemos. Es un acto de amor, sí, Señor, es un acto de amor. Es un llamado de parte de Dios a respetar, ¿sí? No puede haber amor sin respeto. Ah, es que no, lo tengo desacreditado. Ya no lo ama, lo odia. Respete. El amor es el bien supremo, es la esencia misma de Dios. Recuerde que Dios no tiene amor, Él es amor. Usted y yo tenemos que buscar en esta palabra, en esta hora, a Dios formando nuestro carácter. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo hablando de esto? No, mejor déjenlos, que sean una partida de desobedientes para que no alcancen misericordia y tampoco puedan agradar a Dios. Ay, no, que no se metan con eso, que hagan nada más el culto, que aplaudan, que canten, que den ofrenda. No, la Biblia es el documento que Dios a usted y a mí nos ha dejado para formarnos. Por último, y es magistral, el apóstol termina poniendo una cereza en el pastel, como dicen allá afuera, ¿sí? Una cereza en el pastel. Ay, no, pero esto no se puede. Estos versículos son muy pesados. No, vieras que no. Son muy útiles. A partir del versículo 11 al 14, usted y yo encontramos en dónde estamos parados. No solamente les sirvió a ellos, sino también a nosotros. Leo el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué cosa? Que estamos más cerca, pero ¿más cerca de qué? De nuestra salvación. No, un momento. El apóstol está leyendo esto, le está enviando esto a una gente que ya aceptó a Jesús. Es decir, ya son salvos. El pastor Frank le está predicando a una audiencia de que técnicamente ya recibió a Jesús, ya es salva. Sí, precisamente. Pero también hay una aplicación aquí. Y esto, conociendo el tiempo, ¿usted conoce el tiempo que estamos viviendo? No estoy hablando de su reloj. No estoy hablando del mes, no estoy hablando del día, no estoy hablando del número. Estoy hablando del tiempo en que estamos viviendo. En el reloj de Dios está más cerca su venida que cuando creímos. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, de seguir viviendo con una bonita religión. No quiero, dijo el apóstol Pablo, básicamente esto, que ustedes vivan como los demás, en una pura desobediencia. No se sabe quién son, representantes de qué aquí en la tierra. No fue el apóstol Pablo que le dijo a usted y me dijo a mí y a través de la Biblia que somos embajadores de Cristo. ¿A quién estamos representando? ¿Y a quién estamos esperando? Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Usted cree en que Dios viene pronto, en que el Hijo de Dios viene pronto? Espero que diga un fuerte amén. Y después de esto le quiero decir, Él no viene por desobedientes. Con gente que no se somete a la autoridad, tampoco. ¿Se puede perder la salvación por esto? Por supuesto que sí, porque se llama rebelión. Le dije al puro principio de nuestra predicación que todos sabemos que o estamos en obediencia y en sometimiento o no estamos. Y si no estamos ahí, no hay un paréntesis, sino que se llama rebelión. Y un corazón rebelde no se va con él. Por eso el apóstol Pablo le es muy importante decirle a la iglesia, y este predicador le es urgente decirle a usted que me está poniendo atención, que sí, que es el tiempo, es el divino tiempo que a usted y a mí nos tocó vivir, que Cristo viene y que nos encuentre obedeciendo, que nos encuentre siendo humildes, que nos encuentre siendo sumisos a la palabra de Dios, no al desliz del pecado. Aquí nadie está mandando a la gente a pecar. Recuerde lo que dice Hechos capítulo 4 verso 19 y Hechos capítulo 5 versículo 29. Vamos a obedecer a Dios y lo vamos a modelar en esta generación perversa. Versículo 12.
capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se da cuenta? Claro, el versículo 12, ¿qué es lo que dice? Que la noche está avanzada. Y todos los que sabemos que la noche está avanzada es porque viene un amanecer. Viene un amanecer para la iglesia de Jesús. Viene un amanecer para la iglesia de Jesús. Pero no estoy hablando un eslogan político. Usted que me está escuchando, preste mucha atención al texto. La noche está avanzada. Está a punto de amanecer. Amanecerá su luz sobre nosotros. Estamos a punto de encontrarnos en el cielo con nuestro Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y las armas de la luz, ¿usted cree que es rebelión? Las armas de la luz, ¿usted cree que es desobediencia? Si usted y yo lo hemos dicho, cada vez que tal vez hemos sido sometidos a un niño desobediente, a una barbaridad, a alguien que no se sujeta, que no se somete. Qué rebelde que es este muchacho. Usted y yo sabemos que Cristo viene. La noche está avanzada. El apóstol hace, sí, qué bueno que oran, precioso, qué dicha que ayunan, excelente, qué bueno que se congregan, alabado sea Dios. ¿Cómo me gustaría que obedecieran? Para nuestra salvación. Versículo 13, dice la palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, o en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. ¿Por qué dijo eso? Me metí de cabeza y me puse a leer y a leer y a leer y a leer, y encontré que el apóstol está hablándole a gente que posiblemente iban a caer en la tentación de los que hoy por hoy ya cayeron. Eso es normal, eso todos lo hacen. Todo mundo es igual. Ay, nosotros también, vamos, de por sí ¿qué? No, ¿cuál de por sí? Jesús viene, andemos como de día, honestamente, guardando nuestro testimonio, iglesia. No entrando en lo que todos dicen que es lo más normal. Para el mundo romano, déjeme decirle que la palabra lujuria era cosa de todos los días y todas las noches. Que la cosa de lascivia era pan diario. Y que las borracheras y las glotonerías también. Y lo veían de lo más normal. El apóstol hace un alto. No, señores, un momento. La iglesia de Roma, que se convierte a Cristo, se convierte completa. Y en su diario vivir y en sus hábitos no quiero ni una sola tiniebla, ni glotonería, ni borrachera, ni lujuria, ni lascivia. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Esto, que nosotros dejemos de llamar bueno a lo que Dios ha dicho que está mal. Y que dejemos de decir y complacernos con el mundo diciendo que eso no es nada, que todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el pecado ahí en la oficina? ¿Cuál es el pecado popular en esa empresa? ¿Cuál es el hábito? ¿Cómo está conocida su nacionalidad a nivel mundial? En una oportunidad tuvimos el desagravio de escuchar en Estados Unidos lo que los latinos opinaban de la comunidad costarricense. Yo tuve que pedir perdón, digo yo, Señor, no puede ser. No, pero aquí ha venido unos ticos. Le digo, no, qué barbaridad, eso está mal. Y yo como tico salí ofendido. Y pagamos justos por pecadores. Bueno, pues aquí estamos, declarando que el reino de los cielos se ha acercado y está haciendo violencia. ¿Pero cuál violencia? No estamos en las calles, estamos dando testimonio y buen testimonio de gente obediente, de gente que respeta, de gente que honra. Eso es lo que estamos declarando. De gente que no está llamando al pecado bueno. No, al pecado le vamos a decir pecado. No fue un desliz, fue, es que fue una equivocación. No, se llama pecado.
y está en contra de Dios. Y lo estamos diciendo y anunciando, ¿por qué? Porque Cristo viene, que así es como se llama la división número 5 de este predicador. Del versículo 11 al versículo 14, lo único que yo escucho es un apóstol a los gentiles diciéndole a la iglesia de Roma y diciéndome a mí, Cristo viene. Hoy estoy aquí para decirte, Cristo viene, iglesia amada. Cristo viene, versículo 13. Andemos como de día. Como de día, no entremos en las tinieblas. A la iglesia le hablo que la desobediencia y la rebelión y la falta de sometimiento a la autoridad es tiniebla. Terminamos con el versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístase de Jesús. ¿Qué se acuerda usted de Jesús? ¿Vieras que nadie habla de las marcas de su ropa? No. Nadie habla, ay, se puso las sandalias de marca tal, o la ropa externa. Todos hablamos, todos, creyentes e no creyentes, que Jesús es el Hijo de Dios. Y qué manera de testimonio. Alabado sea Cristo. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Su carne y la mía quiere mandar. Su carne y la mía quiere que todo el mundo me obedezca. Su carne y la mía grita desesperadamente, así se lo digo, grita desesperadamente que yo soy el dueño, amo y Señor de mi vida. No lo permita. Mi vida le pertenece a Jesús. No soy dueño de ella. Mi amor es para mi Dios y Él es el Señor sobre mi vida. Y lo estoy esperando. Amén. Déjeme orar por usted. Iglesia, yo sé que tal vez en alguna área de nuestra vida hemos sido confrontados con rebelión, con desobediencia delante de Dios. ¿Qué puedo hacer, predicador? Arrepiéntete. Fíjate que esa es la llave que abre los cielos. Arrepentidos, para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Es que no me respetan, no me obedecen, me ponen el zapato encima, me pusieron este o aquel encima mío y yo mejor renuncio. No renuncie. Testifique. ¿De qué? De Cristo en esta hora. Señor, nosotros hoy te pedimos perdón si al escuchar este mensaje sabemos que hay rebelión, falta de obediencia en nuestro corazón. Y tal vez hayamos desacreditado a alguna de nuestras autoridades, Señor. Y tal vez si no podemos honrarlos, no teníamos el derecho de divulgarlos. Perdónanos, Señor. Hoy estoy entendiendo que tú estás formando en nosotros a Jesús. Ese Jesús humilde que caminó por esta tierra, tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Me arrepiento y recibo el perdón de mi pecado. Amén. Te bendigo a la entrada y a la salida, en el campo y en la ciudad, y todo lo que tú haces prospera en el nombre de Jesús. Bendiciones.